Vamos a compartir en esta mañana algo que tiene que ver con lo que hemos estado haciendo. El lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, el sábado y el domingo. En otras palabras, los 7 días de la semana. Con algo que continuaremos haciendo en la eternidad. Y es adorar al único Dios fiel y verdadero, a Jesucristo, el que merece toda la gloria. Si hay algo que la iglesia tiene que entender y practicar, después de entender, practicar, es una adoración bíblica, es una adoración verdadera al Dios verdadero. Cuando comenzamos hace unos años atrás, en lo que respecta a la teología reformada, y lo que hace mención a conocer al Dios que adoramos, nos ha hecho tan bien en todo este proceso poder comprender por medio de la Escritura cuáles son las perfecciones, las virtudes, los atributos de Dios, para que cuando yo me presente delante de Dios sepa realmente a quién tengo al frente. No tengo un pastor al frente, no tengo un grupo de coro al frente, no es la congregación a la que tengo al frente, es la mismísima presencia de Dios. Y entiendo de que como estamos hablando de la santificación en todo este año, ya que el Señor nos viene ministrando desde finales 31 de diciembre, 1 de enero y en adelante todo lo que respecta a esta etapa en la cual el creyente, luego de ser justificado, que es un acto legal, en el cual el Señor nos salvó, estamos en un proceso de santificación hasta que Cristo venga por nosotros, en una etapa de perfección, de limpieza, de purificación y de separación, como la palabra misma significa. Hemos sido cortados, hemos sido separados del mundo para Dios, del pecado para Dios. Esa es el real sentido de lo que es la santificación y todo lo que vendrá por delante para compartir. Pero como estamos hablando de la santificación, no podemos pasar por alto, y teniendo en cuenta lo que la palabra nos dice en relación a lo que el mismo Jesús nos enseña en San Juan capítulo 17, que es el versículo lemas: Padre, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y nosotros tomamos el lema: santifícanos en tu verdad, tu palabra es verdad. Entonces, en relación a esto, la palabra de Dios nos enseña sobre un acto de santidad en la adoración. En otras palabras, una adoración verdadera es una adoración santa, valga la redundancia. Una adoración santa es una adoración bíblica, porque la palabra de Dios es la que nos santifica. Por lo tanto, cuando yo voy a la palabra, yo me perfecciono cada vez más en un verdadero adorador que adora al Padre en espíritu y en verdad. La adoración genuina, bíblica, aceptable a Dios, la adoración que complace a Dios, que agrada a nuestro Padre Celestial y que además satisface la vida del cristiano. Estos últimos mensajes el pastor nos estuvo trayendo sobre la insatisfacción del alma. Hay algo que el creyente, vamos a decir, lucha, es una tensión. La lucha entre la carne y el espíritu está en toda persona. Por eso la palabra de Dios dice: andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Es una lucha constante, y nosotros no venimos a congregar aquí porque de alguna manera somos un grupo elite de los mejores, sino que congregamos aquí porque reconociendo que éramos de los peores, que estábamos muertos, nuestros pecados y delitos, Cristo nos separó y nos hizo partícipes de la naturaleza divina para poder ser parte del cuerpo de Cristo y tener los beneficios que como iglesia recibimos cada vez que nos reunimos en un servicio de adoración. Recibir la palabra de Dios, porque yo estoy seguro que es mucho más importante que lo que Dios pueda decirnos a nosotros, que lo que nosotros podamos decirle a Dios aún a través de un canto, una alabanza.
Adorar a Dios es mucho más que cantar, adorar a Dios es mucho más que orar. Adorar a Dios es mucho más que estar 2 horas en este lugar recibiendo una enseñanza. Adorar a Dios es una vida rendida a Cristo. Hablar de adoración es un tema bastante controversial. Controversial debido a que no todos los cristianos tienen los mismos conceptos claros en relación a este tema de la adoración. Muchos lo reducen de una manera, vamos a decir así, a la alabanza, al canto. Dice, vamos a adorar a Dios. Y eso significa, vamos a cantarle al Señor. Estamos cantando, estamos adorando, pero ahora mismo seguimos adorando a Dios, porque estamos recibiendo la palabra de Dios. Otros lo reducen a un momento, a un evento, a una reunión en particular, y dicen, bueno, ese es el servicio de adoración. Bueno, ese es el servicio de adoración, pero adoración es más que un servicio, la adoración es una vida. Por lo tanto, podemos entender que desde la interpretación bíblica la adoración involucra mucho más de lo que hacemos en cada reunión como iglesia. Y el tema hoy va a ir centrado a un capítulo que es Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2. Anoche estuvimos con nuestros hermanos allá en Ranchillos y les envían los saludos a la iglesia y se han gozado los hermanos por haber compartido con nosotros los santos bautismos, la mesa de la comunión y también el poder adorar a Dios a través de la Sagrada Escritura y poder conocer un poco más de nuestro Padre Celestial. Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2. Dice la palabra de Dios, por lo tanto, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto, vuestro verdadero culto, culto racional, dice la versión 60. No os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Alguien tiene la nueva versión internacional? ¿Ha traído alguien nueva versión internacional? Sí, hermana, ¿me la puede pasar, por favor? ¿Me la puede acercar? Le voy a agradecer unos minutos simplemente. Aquí dice este pasaje que muchas veces bueno, es otra versión, no es la nueva versión internacional, pero dice, por eso, hermanos míos, ya que Dios es tan bueno con ustedes, les ruego que dediquen toda su vida a servirle, toda su vida a servirle y a hacer todo lo que a Él le agrada. Así es como se debe adorar, dice esta versión de la cual desconozco. Y no vivan ya como vive todo el mundo, al contrario, cambien su manera de ser y de pensar, así podrán saber qué es lo que Dios quiere, es decir, todo lo que es bueno, agradable y perfecto. Muy buena la versión. Yo voy a leer lo que dice la nueva versión internacional, que la tengo escrita en el cuaderno, simplemente que quería saber si alguno la tenía, para que se sepa que es así. El versículo 1 dice, de la nueva versión internacional, y se traduce este pasaje de esta manera, por lo tanto, allí dice por eso, en la Reina Valera 960 dice, así que, por eso, por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Ese es el versículo 1 de la nueva versión internacional. Comienza el apóstol Pablo diciendo, así que, por eso, por lo tanto. Si uno tiene en cuenta estas primeras palabras, las cuales no tiene que pasar por alto, como los peros, como los como los para, que son muy importantes y están en la Escritura porque le dan el significado a la real interpretación de la Biblia.
Aquí está diciendo, por todo lo que le vengo diciendo, por eso, por lo tanto, por todo lo que le he enseñado. Así que, de la manera en que he estado enseñándole Romanos capítulo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11, ahora en el 12 les quiero decir esto, que todo lo que han recibido en enseñanza, así como lo han recibido, hermanos, un ruego, les ruego por las misericordias de Dios, que presenten vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, vuestro verdadero culto, o como lo dice en la Nueva Versión Internacional, una adoración espiritual. Este pasaje está directamente conectado con la adoración de la iglesia del Señor. Este pasaje es un pasaje que está directamente conectado con Isaías capítulo 6. Este pasaje es un pasaje que está conectado con todos los otros pasajes en los cuales toda persona que se acercó a un Dios santo, que se acercó a Cristo, nunca su vida fue igual. Porque cuando fue la pesca milagrosa de Pedro, y asombrado Pedro por lo que había ocurrido, un profesional de la pesca, y le dijo, Señor, toda la noche estuvimos echando la red y no sacamos ni un cangrejo, no sacamos ni una mojarrita. Y el Señor le dijo, vos mar adentro, echad la red. Y él dijo, en tu palabra, o por tu palabra, voy a hacerlo. Yo no sé si Pedro lo hizo con fe o sin fe, no sé, pero lo hizo por la palabra de Dios. Y la palabra de Dios no vuelve vacía, sino que produce el efecto para el cual es enviada. Por lo tanto, cuando sacó la red, dice que las redes se rompían, que tuvo que llamar a otros para que le ayudaran. Entonces Pedro, viendo eso, automáticamente cayó de rodillas y le dijo, apártate de mí, Señor, que soy pecador. Y ocurrió allí una conversión. Por lo tanto, la adoración comienza con una conversión. No podemos adorar de manera bíblica, no podemos adorar de manera verdadera, no podemos adorar a la manera de Dios y pensar a la manera de Dios a menos que nuestras vidas hayan nacido de nuevo. Porque toda persona aquí en la tierra adora. El tema es a quién adora. Todos somos adoradores. Algunos adoran al dinero, al Dios Mamón, otros adoran su propia vida, otros adoran quizás su filosofía, su conocimiento, pero nosotros adoramos al Dios verdadero. Y aquí Pablo está diciendo, les he enseñado suficiente como para que ustedes tengan en cuenta el primer punto sobre lo que vamos a hablar de la adoración verdadera. Pero antes de entrar al tema en sí, ahí la palabra de Dios dice culto. Culto racional, culto verdadero, Nueva Versión Internacional, adoración verdadera. Esa palabra culto, que deriva del griego latría, se traduce como adoración o servicio. Por eso la Nueva Versión Internacional dice adoración espiritual. Es el culto verdadero, es la adoración verdadera. Esa palabra latría en nuestro vocabulario se la conoce muy bien de la otra palabra, idolatría. Usted sabe lo que es la idolatría, que es la adoración a algo que no es Dios, a un ídolo. Es tan sencillo como eso, entender la palabra, que si latría significa adoración, culto, y los católicos dicen veneración, que no es así, es rendirle toda nuestra vida. ¿A qué le rinde su vida a usted? ¿Usted le rinde su vida a Dios o le rinde su vida a los placeres de este mundo? Porque si su vida está rendida a Dios, entonces su vida está satisfecha en Dios y no está insatisfecha su alma por causa de andar mirando otra cosa que no es Dios. Por ejemplo, esta palabra culto se traduce como servicio. En Hebreos capítulo 9, versículo 1 y 6, nos hace mención el autor de la carta a los Hebreos, que suponen muchos que es el apóstol Pablo, de acuerdo al tenor de la escritura. Yo me voy a reservar eso, pero si dice, ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, o sea, tenía ordenanzas de servicio, tenía ordenanzas de adoración.
Y el versículo 6 dice: así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto, los servicios que que en el antiguo pacto se ofrecía. Cada vez que el sacerdote tenía que entrar a ofrecer el sacrificio, eso era un acto de adoración. Ahora la adoración en el nuevo pacto, en Cristo Jesús, por medio de Él, es una adoración en la cual nosotros, como hijos de Dios, tenemos mucho más beneficios que lo que tenían ellos. Como lo dijimos al principio, uno de los grandes beneficios es que ellos simplemente hacían para que la presencia de Dios se manifestase en ese momento, pero nosotros estamos en la misma presencia de Dios todos los días de nuestras vidas. Y qué bueno es entender esto y poder entender lo que el apóstol Pablo está diciendo en relación a este capítulo 12. Así que este tipo de adoración que Dios espera de los creyentes del nuevo pacto es el tipo de adoración que espera de cada uno de nosotros, conforme lo dice la Escritura. Pablo aplicó esta palabra para hacerles recordar lo que él mismo en el capítulo 1 hacía mención en relación al hombre. Pablo cuando presenta el Evangelio, el apóstol Pablo, en esa hermosa carta a los romanos que hace mención en su gran mayoría a la salvación de la persona perdida, dice realidades de las cuales nosotros no podemos excusarnos, y si no estamos de acuerdo, arranquemos la hoja de la Biblia. Habla de la culpabilidad del hombre, habla de que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Habla de la condenación para aquellas personas que dice la palabra de Dios que eres inexcusable, hombre, que tú que juzgas donde quieras que sea, porque al juzgar a otro te condenas a ti mismo, pues tú que juzgas haces lo mismo. Pero sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según la verdad. Esto es capítulo 2. Y tú, hombre que juzga a los que hacen tales cosas y hace lo mismo, piensa que escaparás del juicio de Dios. Pablo no le da motivo alguno en su primer capítulo 2 y 3 y 4 al hombre para poder justificarse delante de Dios, sino que lo pone al hombre en una condición de condenado, de culpable, de perdido, de muerto y sin merecimiento alguno. Pablo se encarga de demostrarle al hombre que su pecaminosidad, o sea, la condenación, la consecuencia del pecado, es tan grande en el hombre que lo único que merece es el infierno. Por eso dice la paga del pecado es muerte, o versículos como por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Destituidos de la gloria de Dios. Pero ahora, en adoración espiritual, nosotros tenemos el beneficio de poder alabar a Dios, la gloria de su gracia, y reconocer de que hemos sido salvos para adorar. Hemos sido redimidos, hemos sido rescatados con un propósito, que es la adoración. Entonces vamos a tocar el primer elemento en cuanto a la adoración, que la adoración surge como una respuesta del creyente al Evangelio. La adoración, para los que notan, como primer elemento fundamental en lo que vamos a hablar, es que surge como respuesta del creyente al Evangelio. Al Evangelio. El Evangelio se presenta. ¿Cómo se presenta el Evangelio? No el Evangelio diluido, no el Evangelio falso, no el Evangelio de las ofertas y de las demandas, sino el Evangelio bíblico, el que te dice, estás muerto en tus pecados y en tus delitos, y solo la gracia de Cristo puede actuar a tu favor. Como nosotros le llamamos la ley para el soberbio y la gracia para el humilde. Pablo presenta todos los argumentos judiciales que nos ponen a nosotros en una condición de condenados. Nos hace ver la realidad. El pecado te ha hecho morir. Por cuantos todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Por lo tanto, cuando yo recibo esto, lo primero que ocurre es que el Evangelio, que es una buena noticia. ¿Cuántos saben que Evangelio significa buenas nuevas de salvación? Pero detrás de esa muy buena nueva de salvación hay una muy buena mala noticia. Vamos a decir una mala noticia. ¿Y cuál es la mala noticia? En que soy pecador. Y no lo quiero trasladar al plano médico
como algunos dicen, el pecado es una enfermedad. No, el pecado no es una enfermedad, el pecado es una condición espiritual. Estás muerto. Porque el enfermo todavía está respirando ya, aun con oxígeno, como sea internado, está luchando. Pero vos estás muerto. O sea que no podés hablar, no podés decir nada. Muerto espiritual. No podemos ofrecer a Dios nada bueno. No hay quien haga lo bueno. No hay quien busque a Dios. Todos se debieron a una. ¿Por qué? Porque esa es la condición del pecador. Entonces Pablo le está diciendo que dentro de ese evangelio hay una buena noticia, pero dentro de esa buena noticia hay una muy, pero demasiado mala noticia, que es la culpabilidad del hombre pecador, su miseria, su condenación, el aborrecimiento de Dios el impío. Ahora, es sobre esto, es sobre esta palabra de Romanos capítulo 1, 2, 3 y 4, hasta que viene el 5 de la justificación, es hasta ese contexto en que nosotros vamos a transformarnos en verdaderos adoradores que le adoran al Padre en espíritu y en verdad. Porque ¿por qué agradecemos a Dios? ¿Por qué agradecemos a Dios? Por su gracia que se ha manifestado a favor nuestro. Por lo tanto, los que revisan diamantes y observan, examinan los diamantes, lo primero que hacen ellos es ponerlos sobre un fondo negro, oscuro, y observar, a ver cuán bueno es el diamante, si es de buena calidad o no es diamante realmente, para ver lo falso. Por lo tanto, cada vez que nosotros nos presentamos delante de Dios para escuchar el Evangelio de Dios, cuando recibimos la palabra de Dios, lo que está sucediendo en ese momento es que cada vez más reconocemos nuestra miseria y la grandeza de Dios es mucho mejor. Yo antes cantaba, pero cantaba sancochadamente, mediocremente. Cantaba porque yo canto porque me gusta, yo he nacido para cantar. Pero cuando he entendido el Evangelio de Jesucristo, ahora canto por medio de Él, pero me deben temblar las piernas antes de cantar, porque yo me presento ante un Dios santo y yo soy un pecador arrepentido. Isaías capítulo 6 dice que cuando él vio, dijo: ay de mí que soy hombre muerto. Y ya hemos escuchado ese pasaje muchas veces. No fue hasta que Isaías se vio su inmundicia que comenzó la verdadera adoración y el verdadero servicio. Porque él luego dijo: heme aquí, Señor, envíame a mí. Una respuesta. El primer elemento para una verdadera adoración surge como una respuesta del creyente al Evangelio. La verdadera adoración nace del entendimiento. En la misma medida que entendemos la magnitud de nuestro pecado ante un Dios santo, lo que Él hizo para perdonarnos, su sacrificio en la cruz, recién entonces estaremos preparados para dar adoración que agrada a Dios y que necesariamente involucra nuestro corazón, ya que se origina allí el entendimiento. Ninguna persona con un corazón sucio, contaminado, lleno de pecado, lleno de ira, de enojo, de maledicencia, puede venir y presentarse delante de Dios, adorarle a Dios de una manera bíblica. Por eso el Señor nos demanda que nuestro corazón esté santo, puro, para Dios. Y Él hizo la obra regeneradora, Él cambió nuestro corazón, sacó nuestro corazón sucio y puso un nuevo corazón, un espíritu nuevo, para que podamos obedecerle y para que podamos bendecirle. Ahora, la reacción a este acto de adoración es porque la palabra de Dios ocupa un lugar importante en la vida del creyente. Queremos convertirnos o que Dios en su gracia nos perfeccione para ser verdaderos adoradores. ¿Cuánto tiempo le dedicas a la Escritura? ¿Cuánto tiempo estás en tu casa escudriñando la palabra de Dios? Porque Pablo dice que debemos hacerlo de una manera tal, en el versículo 2, que no debemos de conformarnos a este mundo, sino que debemos de transformarnos por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta. Pablo dice en su carta a los Corintios, capítulo 13, versículo 5, examinaos si estáis en la fe, segunda de Corintios, examinaos si estáis en la fe y probaos a vosotros mismos.
Cuando venimos a compartir la mesa del Señor y venimos a adorar a través de la mesa de la comunión, esto es adoración. Y hay un capítulo importantísimo allí en su carta, 1 Corintios capítulo 10, sobre la amonestación a la idolatría en la mesa de la comunión. Pablo le está diciendo que acaso coméis la mesa de Dios o la mesa de los demonios. Cuando nos presentamos delante de Dios, ¿cómo está nuestra vida delante de Él? ¿Nos conformamos al sistema de este mundo? ¿Nos da lo mismo? ¿O estamos comprobando lo que es agradable a Dios? Como lo dice Efesios 5:10. Comprobando lo que es agradable a Dios. Unas palabras del pastor John MacArthur dice de manera acertada: nuestra adoración es pobre, porque la predicación de la palabra es pobre. Dice, nuestra adoración es pobre porque nuestro conocimiento es pobre, y nuestro conocimiento es pobre porque la predicación de la palabra es pobre. Pero cuando la palabra de Dios es expuesta en su plenitud y la congregación comienza a percibir a través de la verdad bíblica la gloria del Padre, entonces se postra en solemne temor y gozo delante del trono de Dios para adorar al Dios verdadero. Solamente actúa la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que nos juzga, dice la Escritura. La palabra te condena o la palabra te justifica. Por lo tanto, un verdadero adorador es aquel que responde al verdadero evangelio. Un elemento más, la verdadera adoración abarca toda nuestra vida y no solamente lo que hacemos meramente en una reunión de 2 horas como iglesia. Porque habla de un sacrificio vivo. Aquí dice que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. ¿Qué es sacrificio vivo? Que cuando usted se retira de este lugar, usted sigue adorando a Dios. Y es un sacrificio. Por medio del sacrificio de Cristo lo podemos sobrellevar. Porque sin el sacrificio de Cristo nosotros no podríamos decirle no a todas las tentaciones y a todas las concupiscencias e inmundicias que de nuestra propia naturaleza están todos los días, estamos confrontando contra eso y luchando contra eso, porque es una verdadera guerra que el creyente está constantemente luchando. Por lo tanto, podemos decir que es un sacrificio continuo, una vida rendida a Dios. Romanos capítulo 6, versículo 4 nos dice de esta manera: porque somos sepultados juntamente con Él para muerte. Ahora, ¿por qué somos sepultados? ¿A quién se los sepulta? A los muertos. Ay, yo no quisiera ser sepultado todavía, dicen algunos. Pablo dice en su carta a los Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado. Yo ya no vivo, mas Cristo vive en mí. Otra vez estoy sepultado. Estoy muerto a mí mismo y vivo para Dios. Dice, sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros, ¿quiénes? La iglesia, andemos. ¿Qué significa andemos? En vida nueva. Acción. Que vivamos una vida nueva. No que vamos a decir así, que mostremos en ciertos horarios una vida religiosa, sino que andemos en vida nueva. Y si esa vida nueva se tiene que manifestar, entonces usted lea Efesios capítulo 4 y todo ese capítulo que dice después de la unidad del Espíritu y comienza con la vida nueva en Cristo Jesús. Usted lo puede leer. Dice otro versículo, por ejemplo el 11 al 13 dice, así también. Está diciendo algo Pablo y ahora dice así también, o sea, como un agregado del apóstol a lo que está diciendo en su contexto bíblico. No cambia el contexto, sino que dice, vosotros considerados como muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así también, ustedes considerados muertos para el pecado. Y seguimos escudriñando, dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus apetitos, en sus concupiscencias.
Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. ¿Cómo tenemos que presentarnos? Como vivos de entre los muertos, porque ahora tenemos la vida de Cristo. Estábamos muertos, ahora tenemos la vida de Dios. Eso es adoración. Eso es adoración. Esa es la verdadera adoración que a Dios le agrada. Que cuando te dan un vuelto de más, le vas y le devolves el vuelto de más. Que cuando tenés que trabajar, trabajá, no como sirviendo al ojo, como lo dice también allí el apóstol, y no deja nada librado al azar, sino que está diciendo hagámoslo con temor, porque todo lo que hacemos, que lo hagamos como para el Señor. Debemos actuar como lo que somos. Ahora, ¿cuántos se consideran adoradores de Dios? ¿Cuántos se consideran que han nacido de nuevo? Si usted ha nacido de nuevo, es un adorador de Dios. Ahora tendrá que ajustar algunas cosas conforme a la Escritura nos la enseña, pero usted es un adorador de Dios. ¿Por qué? Porque ha sido salvo para la gloria de Dios. Hay un pasaje muy conocido, que usted lo conoce, yo sé que usted lo conoce, que está en San Juan capítulo 4, cuando Jesús se encuentra con la mujer samaritana. Y ahí se manifiesta algo entre Jesús y esta mujer. Este cuadro histórico y la Escritura dice que vamos a ir, por ejemplo, el versículo 4:4 dice: y le era necesario pasar por Samaria. Fue pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad de Jacob, y que Jacob dio a su hijo José, y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del viaje, se sentó junto al pozo. Era como la hora sexta. Entonces llega una mujer a sacar agua, versículo 7, y Jesús le dice: dame de beber, pues sus discípulos se habían ido a la ciudad a comprar alimentos. Y la mujer comienza una charla allí con Jesús, reconociendo que él era judío, y él le dice: pero ¿cómo tú, si eres judío, me vienes a mí a pedir que yo te dé de beber? Porque entre judíos y samaritanos no hay relación. Y esto había sucedido por algunas cosas, contextos que no vamos a traerlo en este lugar ahora, pero tiene que ver con la edificación del templo y un montón de otras cosas, que había una suerte de lucha entre ellos, de rivalidad, a tal punto que cuando un judío miraba a un samaritano escupía en el suelo, porque para el judío el samaritano era inmundicia. Pero Jesús, sin embargo, se dirige a esta mujer no escupiendo al suelo, sino que se dirige a esta mujer y le pide agua. Y ella se sorprende porque Jesús ella le dice: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí que yo te dé agua? Además, si un samaritano le ofrecía agua, porque usted como samaritano pasaba un judío por la casa, el judío no solamente que le iba a tirar el vaso, sino que le iba a reventar el vaso en la cabeza seguramente. Porque para ello, beber el agua de la mano de un judío era una contaminación, era algo abominable. Pero vamos a ir a algunos versículos más adelante. Jesús le responde, 10, si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice dame de beber? Tú le pedirías y él te daría agua viva. En otras palabras, Jesús la evangeliza. Jesús le dice: si conocieras el don de Dios. Ahora nosotros sabemos quién es el don de Dios, el regalo de Dios para nosotros: Cristo. Dice, la mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y su ganado? Jesús le dijo: cualquiera que beba de esta agua volverá a tener sed. Cualquiera de los que estamos presentes en este lugar, que estemos bebiendo del agua que no es la verdadera agua de Dios, sino que nos estemos complaciendo o tratando de satisfacer nuestra vida en las cosas del mundo, vamos a vivir en una vida sin saciarnos. ¿Por qué? Porque lo único que puede saciar nuestra vida es Cristo. Y vamos a vivir en la inmundicia, y vamos a seguir adulterando, vamos a seguir robando, vamos a seguir mintiendo, vamos a seguir en la hipocresía, en la murmuración, en la calumnia, en la disensión y en todo lo que dice en su carta a Primera de Corintios. Y va a seguir usted adorando de una manera antibíblica, de una manera falsa, y Dios no se complace en esa adoración.
Pero cuando Dios dice que en su palabra le contesta, cuando Él dice, el que beba esta agua que yo le daré, versículo 14, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Algo continuo, sacrificio vivo, adoración continua, adoración espiritual, servicio a Dios en todo tiempo, en todo lugar. Yo debo estar honrando y glorificando a nuestro Dios. Sigue la discusión, o de alguna manera la mujer como que quiere excusarse, como todos nosotros. Siempre tratamos de buscarle la vuelta para tratar de poner nuestros propios argumentos. Entonces la mujer de alguna manera le dice en el versículo 20, dice, nuestros padres adoraron, porque ella ya entendió de lo que venía diciéndole Jesús. Dice, nuestros padres adoraron, dice, a ver, ¿a dónde estoy acá? En este monte. Pero ustedes, como diciendo los judíos, dicen que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Nosotros podemos decir, bueno, el lugar de adoración es Fotia. Y otros pueden decir, no, pero el lugar de adoración es Concepción. No es el lugar. Jesús le dice, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte, ni en Jerusalén, ni en Fotia, ni en ningún otro lugar adoraréis al Padre, porque vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos, pero la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que lo adoren. Dios es espíritu y los que lo adoran en espíritu y en verdad es necesario que lo adoren. Dios es espíritu, su palabra es espíritu. Pedro dijo, ¿a dónde iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Ella le dijo, yo te voy a dar un agua que saltará para vida eterna. Será en ti una fuente de vida que saltará para vida eterna. Yo te voy a dar algo que tiene que ver con el don de Dios y tiene que ver con la salvación para el perdido. Él nos dio algo a través del Evangelio. Nos dio la vida. ¿Cuántos recibieron la vida de Cristo? Por su gracia. Ahora hay motivos para alabar, hay motivos para honrar, porque de esa única manera es cuando nosotros vamos a entender la necesidad de irnos a la palabra. Colosenses 3, 16 y 24, ya lo hemos leído muchas veces este pasaje, pero lo traigo como contexto para poder extender más y profundizar más la enseñanza en relación a este dato importante del poder conocer el don de Dios. Conocer el don de Dios. Colosenses 3:16 dice, por tanto, nadie os critique en asuntos de comida. Perdón, estoy en el 2, yo me fui. La palabra de Cristo habita en abundancia en vosotros. Ahora dice, enseñaos y exhortaos unos a otros con toda sabiduría. Cantad con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos, himnos, cánticos espirituales. Y el versículo más importante es el 17. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Todo es importante, cantar con gracia, salmos, himnos, cánticos espirituales, pero lo más importante, que si lo hacemos, sea de hecho o de palabra, lo hagamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, dando gracias al Padre por medio de Él. Esa es la adoración que a Dios le agrada. La palabra de Cristo debe abundar. Nosotros, por ejemplo, vemos a continuación de ese mismo contexto bíblico algo muy llamativo, que no lo quiero dejar pasar por alto. Desde el versículo 18 en adelante nos habla a nosotros. Mire, casadas, ¿cuántos están casadas? Ajá. Ahora yo le voy a preguntar a las casadas. ¿Usted está sujeta solamente a su marido cuando está acá las 2 horitas que estamos en la reunión? Que se comporta muy, mi amado.
¿O usted también está sujeta en su casa, fuera de su casa, en su trabajo, cuando viene una provocación, cuando viene lo que venga, usted está sujeta a su marido? Deberes de una vida nueva, y son deberes sociales. Significa que la adoración se extiende a esto que es una reunión de adoración. Por lo tanto, dice, casada está sujeta a vuestros maridos como conviene en el Señor. Ah, maridos. ¿Cuántos maridos hay aquí? Estaban esperando eso, ¿no? No, sí, para nosotros también está. No queda nada al azar. Amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Ay, Señor. Mire, parece que el Señor me ministró a mí en esta mañana. Parece que me dijo, eso va para vos también, Eduardo Rizzo. Esa es palabra para mí. Yo no sé si es para usted. Yo la recibo en el Señor. Algunos dirán, ¿qué será que hace el hermano Eduardo allá en su casa con la hermana? ¿Será áspero? No. O tal vez sí. Pero lo que yo sí sé es que yo me tengo que amoldar a la palabra de Dios. Yo tengo que hacer lo que dice la palabra de Dios. Yo tengo que practicar. Eso es adoración, práctica de la Escritura. Yo tengo que practicar. La adoración no es cantar solamente. La adoración no es solamente orar. La adoración no es solamente venir a una reunión acá. La adoración significa enmudecer y no abrir la boca, porque de la palabra corrompida tendremos que dar cuenta algún día delante del Señor. Si usted no estuvo el jueves, se perdió una hermosa enseñanza y la va a tener que escuchar ahora en YouTube de nuestro hermano Nicolás. Ahí habló de Santiago, de la lengua. Usted lo puede buscar en el contexto bíblico. Dice hijos. Ah, no, los hijos también están acá. ¿Cuántos somos hijos? Todos. Obedeced a vuestros padres en algo. Cuando tu papá te da una recompensa. Cuando tu papá te dice, mira hijo, anda a comprarme tal cosa, y vos le decís como hijo, mira papá, no, bueno, te quedás con el vuelto. Bueno papá, pero dame un billete grande porque, claro, me quedo con el vuelto. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. ¿Cuántos están aquí? Esclavos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales. Esta palabra esclavo se debe de interpretar como un empleado. ¿Cuántos trabajan? ¿Cuántos tienen patrones? Pero acá está faltando la del patrón, no sé por qué no la puso Pablo, ¿no? Bueno, pero puso la de los empleados. Obedeced en todo a vuestros amos, a vuestros empleadores, no sirviendo al ojo. Ya vine, me voy a poner a laburar. Ahí está el patrón, hay que trabajar. No seas falso. Eso no es una adoración a Dios. Dios te está mirando. Voy a hacerlo ahora porque ya viene. No, dice, no como los que quieren agradar a los hombres, sino con un corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Y lo voy a leer también al 25. Pero el que actúa con injusticia recibirá la injusticia que haya cometido, porque no hay acepción de personas. Aquí vemos claramente que la adoración es continua. Y voy a ir un poquito más rápido porque tenemos algo muy importante que compartir. Nosotros luchamos en esta vida contra el pecado. Constantemente luchamos contra el pecado. Cuando pasamos una situación, a veces conflictiva, alguna situación, alguna injusticia, es como que, ¡ay, Dios! Algunos usan ese término, me voy a bajar un ratito de la cruz. Si a este lo quisiera poner en su lugar, porque la naturaleza caída nuestra trata de obrar en su propia justicia, pero donde obra la justicia del hombre, no obra la justicia de Dios.
Por lo tanto, nosotros tenemos que darle lugar a Dios, que Dios se ocupe de todas las injusticias y permitir que Él sea glorificado en todo. Por lo tanto, estamos en una guerra, pero en esa guerra, si caemos, hay una buena noticia. Dios nos invita a un acto de adoración, que es el arrepentimiento. Eso sí es adoración a Dios. Porque aquel que dice que no tiene pecado le hace a Dios mentiroso. Pero que si yo tengo pecado, sé que Dios es fiel y justo para perdonar mis pecados. Y si he mentido, tengo que restituir el daño. Si he robado, tengo que restituir el daño. Primeramente, pedir perdón a Dios, arrepentirme con un corazón y luego restituir al agraviado. Es una guerra contra la idolatría. Dijimos al principio que la palabra latría significa adoración, culto, servicio. Por lo tanto, todo lo que tiene que ver con idolatría tiene que ver con una adoración a los ídolos. Y ahora tenemos muchos ídolos en nuestro corazón sin saberlos. Algún día lo podríamos compartir a eso, los ídolos en el corazón, o lo que es la idolatría desde la perspectiva bíblica. Pero como para que ustedes más o menos vayan teniendo en cuenta algunas cosas. Idolatría es, por ejemplo, venir al servicio de reunión solamente cuando está determinado pastor predicando el Evangelio del Señor. No, yo solamente asisto a determinados días de reunión. O idolatría es querer nosotros defender nuestra postura y no darle lugar a la Escritura para que sea la Escritura y que nosotros nos amoldemos a la Escritura y no que la Escritura se amolde a nosotros, a nuestra filosofía, a nuestro pensamiento, a nuestra forma de interpretar la Escritura. Eso es idolatría, cuando yo quiero ser maestro de mí mismo y me considero mucho más capaz que los demás. Eso es idolatría. Pablo dice que nosotros tenemos que ser como Cristo y tener el mismo sentir de ver al hermano como superior a nosotros. Ah, no, pero es que a mí me cuesta mirarlo al hermano como superior. Yo al hermano lo tengo que ver como menor a mí. Pablo dice, debes estimarlo a tu hermano como superior a ti. Por lo tanto, esa es la adoración que a Dios le place. El apóstol Pablo nos exhorta con un capítulo, y no vamos a ahondar mucho en esto, y con esto estoy terminando, en su carta a los Corintios, capítulo 10, sobre este punto de la idolatría. Y dice como título, amonestaciones contra la idolatría. Dice, no quiero, hermanos, que ignoréis. La ignorancia es peligrosa. Por eso las palabras sabias del pastor John MacArthur dice, una adoración pobre es porque hay un pobre conocimiento y producto de una pobre predicación. Pero cuando la palabra es expuesta en toda su plenitud, entonces el conocimiento va a ser mayor y la adoración va a ser mayor. Pero aquí Pablo dice, no quiero que, hermanos, que ignoréis que nuestros padres estuvieron todos bajo la nube y todos pasaron el mar, que todos en unión con Cristo con Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Bueno, habla acá del bautismo y hace mención justamente de que el bautismo es la unión con Cristo, no el hecho simplemente de pasar por las aguas. Esto es porque este pueblo no pasó por las aguas y pasó en seco y fueron bautizados en su unión con Cristo, que Cristo tipifica, Moisés tipifica a Cristo. Por lo tanto, fueron bautizados en la muerte y en la resurrección de Cristo. Y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Esa roca era Cristo, pero de la mayoría de ellos no se agradó Dios. No se agradó Dios. ¿Por qué no se agradó Dios de la mayoría de ellos? ¿Recuerdan el 4 de enero, domingo 4 de enero, para los que estuvieron presentes, la primera generación por la cual Dios no se agradó? Que esa que pasó el Mar Rojo, con címbalos, con trompeta, con bandera, con danza, con gritos, con aullido y con un montón de cosas, y terminaron muertos de allá del otro lado del desierto. No se agradó Dios porque ellos creyeron que ellos habían pasado el Mar Rojo por sus propios méritos y no reconocieron la grandeza de Dios. No hubo una adoración verdadera. Pero sin embargo, cuando pasaron allí el Jordán, la nueva generación sí lo hizo de manera solemne, en temor reverente y sin hacer mucho barullo, porque entendieron que la grandeza de Dios
es la que nos salvó. Estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos idolatría, la codicia. Cosas malas como ellos codiciaron, ni seis idólatras como alguno de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos, pecado, idolatría, como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor, idolatría, como también algunos de ellos lo tentaron y perecieron por la serpiente. Ni murmuréis, idolatría, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por mano del destructor. Todas estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros que vivamos en estos tiempos finales. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. No nos ha sobrevenido ninguna prueba que no sea humana, pero fiel es Dios, que no nos dejará ser probado más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la prueba la salida para que podáis soportarla. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Y todo lo que dijo es idolatría, porque termina diciendo, huid de la idolatría. Si está haciendo mención de la codicia, de la fornicación, de la tentación, de la murmuración, por algo termina ese contexto bíblico diciendo, por tanto, amados míos, huid de la idolatría. El énfasis aquí del apóstol Pablo es la adoración falsa. Huyan de la adoración falsa. Adoren al Dios verdadero. Esa es la amonestación para este tiempo. Estamos constantemente influenciados por un mundo a adorar cualquier cosa que no es Dios. Buscamos satisfacción en cosas que no es Dios. Por eso el apóstol Pablo nos lo dice en su carta, el apóstol Juan en su carta, y con este versículo termino, primera de Juan, capítulo 5, versículo 21. Que yo se la recomiendo a la carta de primera de Juan para que usted la lea completa, porque la carta de primera de Juan, en sus 5 capítulos, le va a decir a usted si usted es cristiano o no es cristiano, si usted es un hijo de Dios o no es un hijo de Dios, si usted es un verdadero adorador o es un falso adorador, si usted ha nacido de nuevo o todavía no tiene la vida eterna. Porque el propósito que ha sido escrita esta carta es justamente para que nosotros nos veamos en el espejo y podamos tener de alguna manera sostén bíblico, espiritual y argumento para saber si estamos en Cristo o no estamos en Cristo. Por ir simplemente a una referencia para esto, para que no quede inconcluso, lo voy a leer al versículo 13 del capítulo 5. Dice, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el Hijo en el nombre del Hijo de Dios. Pero el versículo 21 termina diciendo, hijitos, habla la iglesia, guardaos de los ídolos. Amén. El Dios de este siglo le cegó el entendimiento para que no le sea resplandecida la luz del Evangelio, dice el apóstol Pablo en su segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 4 en adelante. Usted lo puede leer en su casa. El Dios de este siglo le cegó el entendimiento. Y la palabra de Dios dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para poder entender, para poder comprender, para sacar conclusiones verdaderas de lo que le agrada a Dios, de lo que a Dios le complace. Dios no se agradó de este pueblo que en el desierto terminó muerto, porque era un pueblo rebelde, contumaz, que lo único que quería eran los beneficios. Gritaba porque querían comida, gritaban porque querían agua, gritaban por esto y gritaban por aquello. Queja y murmuración constante. Hasta María y Aarón murmuraron del mismo líder Moisés y terminaron leprosos. La palabra de Dios dice, en ese contexto bíblico que leímos de 1 de Corintios 10, no murmuren, no codicien, no forniquen, no mientan. Y agréguele todo lo que usted quiera, porque todo eso es idolatría. Todo eso es idolatría. Huyan de la idolatría. Y si dice huyan de la idolatría, es porque tenemos que ir a la fuente, Cristo, para poder huir de la idolatría. En la medida que yo voy recibiendo la palabra de Dios
En la medida que yo voy creciendo en conocimiento y en entendimiento y en gracia de Dios, yo me voy desaprendiendo de toda esa inmundicia de idolatría y voy llegando a la latría, al culto racional que a Dios le agrada. Es un proceso. A mí tal vez me falta alguna parte de santificación, por darle un ejemplo, en el área familiar. Me cuesta más compartir con algunos hermanos que con mis hijos y mi esposa. Y esto es una verdad. Pero seguramente a ustedes le haga falta trabajar otras áreas en santificación para una verdadera adoración. Dios es fiel y está buscando un pueblo que le adore en espíritu y en verdad. ¿Y sabe qué es verdad? La palabra. Cuando yo reconozco delante de Dios cuán pecador soy y cuán necesitado estoy de Dios, va a brillar la gracia de Dios en su mayor esplendor y voy a convertirme en ese verdadero adorador que al Padre se complace, se agrada y dice: he aquí mi Hijo amado, en Él tengo complacencia, porque es Cristo. Allí estaba bautizándose y nosotros por medio de Él podemos expresar nuestra mejor adoración a Dios. Oramos a Dios, ya viene el pastor.